La bonanza petrolera ha fluido durante estos 8 años de gobierno del presidente Rafael Correa debido a los máximos históricos en el precio internacional del petróleo. Sin embargo, en este último año ha comenzado a bajar su caudal y presionar a la economía del país. Esto en un modelo que tiene como protagonista al Estado y que surgió a causa del segundo boom petrolero en Ecuador. La economía de los últimos años se basó en la inversión y un elevado gasto público, que generó al mismo tiempo mayor consumo y el incremento en la recaudación de impuestos. La baja del precio del petróleo, según analistas, es por la sobreproducción de los socios de la OPEP, la Organización de Países Petroleros, que se niegan a disminuir su producción, y esta crisis se empezó a sentir desde agosto pasado. Bien, para todos es sabido que Petroamazonas ha reducido su presupuesto en más de 1.300 millones, ese dinero que estaba destinado para la producción de los campos de petróleo. Y por ese motivo hay empresas que ya están más de 10 meses impagos. Y tengo también información de que hay empresas que Petroamazonas le debe 60 y hasta 80 millones de dólares. El sector petrolero, que gozaba de varios lujos por la bonanza, actualmente es uno de los más afectados económicamente, a tal punto de que existan despidos intempestivos. Bueno, en realidad por esta crisis se han recortado o ha habido ya más de 18,000 plazas de trabajo que no se han vuelto a contratar, y se espera, de acuerdo a las estadísticas, que estas plazas de trabajo se llenen en unos 3 años después. Es decir, vamos a tener un lapso de crisis durante bastante tiempo. Como sabido, hay muchos trabajadores de la empresa pública que están cubriendo 2 o 3 posiciones. Esto, si es que nosotros lo enfocamos desde el punto de vista laboral, vemos que se transforma en una deshumanización del trabajo. Otro de los sectores afectados gravemente por la crisis y el mal manejo de la economía es la situación comercial que vive actualmente el oriente ecuatoriano. El Lago Agrio, la ciudad del Coca y muchas otras han acelerado su progreso debido a las actividades petroleras, las que han estado directamente relacionados. Al saberse impagos por más de 10 meses, las constructoras han reducido su capacidad, su ámbito laboral, y por ende las actividades de estas ciudades se han visto cada vez más reducidas, lo que ha implicado que muchas actividades, muchas ramas, por ejemplo, de comercio, hoteleras, de transporte, se vean disminuidos, y ha llegado al extremo de que algunos comercios han cerrado ya sus puertas. Agobiado por la crisis económica, el presidente Rafael Correa anunció la medida más controversial de sus medidas de emergencia. Desconoció una parte de la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, por 1.749 millones de dólares, por el pago de aportaciones a jubilados. Con esto, el gobierno reduce su deuda a 3.000 millones de dólares a costa de las jubilaciones. Podemos decir que el mal manejo del gobierno, del tema económico, de los dólares que generó el boom petrolero, cuando teníamos precios iguales o superiores a $100, crearon una situación irreal, porque teníamos buenos ingresos, entonces no necesitaban tomar medidas. Lo que se equivocó el gobierno es no aprovechar la situación para crear un fondo o tener un proceso de ahorro de recursos para enfrentar los momentos de vacas flacas. Otra medida que tomó el gobierno para sobrellevar la crisis fue la emisión de las salvaguardias. El gobierno no busca proteger la economía nacional, sino el equilibrio de la balanza de pagos. No es la primera vez que el gobierno recurre a esto. En el 2009, el Estado ecuatoriano ya pidió a la Comunidad Andina de Naciones que le permita establecer un régimen de salvaguardias como consecuencia de un desequilibrio de su bonanza de pagos. La CAN aceptó el pedido de salvaguardias, pero ¿por qué el gobierno ecuatoriano no aprendió la lección?
Sí, ya pasó en el 2009 y lo que reflotó la economía fue que subió el precio del petróleo a un promedio de $100 el barril. En el 2009, el gobierno debió haber aprendido que el modelo económico depende del precio del petróleo y que si gasta desenfrenadamente los recursos que ingresan del crudo y crea un presupuesto alto, cuando bajen los precios del petróleo se va a desafianzar. El problema está en que el gobierno tiene menos ingresos, tiene muchos gastos y tiene que reflexionar sobre lo que va a hacer. Es una situación ya real de recesión porque no hay disponibilidad económica para hacer adquisiciones. La inflación ya ha pasado a ser deflación, entonces realmente la recesión se puede palpar en el día a día. Las personas que regularmente adquirimos cosas, vamos a los comisariatos, al mercado, vemos cómo suben los precios y nosotros ya no tenemos poder adquisitivo para llenar las necesidades básicas en realidad. Entonces es evidente, hay una recesión camuflada obviamente por el gobierno por sus propios intereses. La tensión política, económica y social que vive el país debería contribuir para que tanto el gobierno como la oposición lleguen a un consenso y aporten mutuamente con soluciones o estrategias para que el Ecuador salga a flote de esta crisis que se vive a nivel mundial.